Que la paz de Dios sea con ustedes, amadas hermanas, amado hermano. Gracias por su bella presencia. Muchas gracias por hacer posible este espacio de aprendizaje mutuo, de compartimento, este hermoso banquete espiritual en donde todos y todas compartimos la luz del Espíritu y enriquecemos nuestra comprensión de la verdad eterna. Muchas gracias por este hermoso momento, amado Padre, y por favor guíanos con tu Santo Espíritu hacia una comprensión más amplia de las bellas cosas de tu luz y de tu creación natural. Gracias, amados y amadas, por este momento maravilloso. Hoy tenemos una reunión de recapitulación, porque dentro de todo nuestro estudio acerca de los ángeles, que han sido varios documentos, nos hemos inspirado, nos hemos maravillado, pero al mismo tiempo nos hemos sorprendido con tantas cosas al nivel de la filosofía que se nos enseña para que nosotros lo llevemos a la reflexión. Es que yo creo que las cosas más grandes que podemos sacar de la revelación y lo que para mí es uno de los ejes evidentes de que esto es divino y esto es de Dios, es que no está dado masticado como si nosotros fuéramos pajaritos incapaces de masticar. Sí, o sea, nos dejan conceptos sobre la mesa para que nosotros hagamos la labor de moler el alimento y poder sacar todo el nutriente. Si se traga tal cual, lo mismo que pasa con el alimento material, si no masticamos, ¿qué pasa? Sale igualito que como entra. Ujú. Pero lo hermoso de esto es que esta información, este conocimiento, está puesto ahí de una forma, con una sabiduría tan grande, que si la persona no hace una labor intelectual, un esfuerzo intelectual que nos lleva hacia la investigación, hacia el esclarecimiento de significados, hacia muchas cosas, hay muchas capas de la comprensión de este conocimiento que quedan completamente veladas para el que no hace ese trabajo. Entonces yo les agradezco y les bendigo por el esfuerzo que hacen el estar aquí, porque nos permiten justamente poder entre todos hacer esto, porque también le podemos sumar un plus. Si esto lo hacemos solos, no tiene la misma profundidad y belleza que cuando lo hacemos juntos, porque tenemos perspectivas distintas, experiencias distintas, longevidades distintas, conocimientos distintos. Entonces, entre todos podemos dar esta, es como si hiciéramos por eso es que me encanta llamarlo como banquete, aludiendo a lo que hacían nuestros hermanos griegos hace tantos años. Porque cada quien pone, yo pongo el postre, yo pongo el guiso y tú pones el agua y entre todos armamos un manjar exquisito que todos disfrutamos en conjunto. Entonces, muchas gracias por hacer posible este encuentro. Y como siempre, pues vamos a dar primero un espacio para que cada uno de ustedes pueda ofrecer lo que guste, porque vamos a hacer un poco distinto. Al hacer una recapitulación, eh, yo siempre les preparo un resumen o una síntesis, para ser más preciso, de estos conceptos principalmente y de estas ideas que pone cada documento sobre la mesa para que lo reflexionemos. Resalto algunas cosas, pero también dejo muchas cosas sobre la mesa que pueden ser, primero para que cada uno de ustedes también diga, ah, mira, yo traigo esto, ¿no? O sea, me llama la atención aquello, tengo una pregunta sobre esto. O sea, no lo traigo todo, por eso es que la palabra resumen no hace honor a lo que yo les traigo cada semana, pero sí trato de tomar aquello que siento que es más significativo, práctico, cercano a lo que ahorita nosotros estamos necesitando para comprender mejor la verdad divina. Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy es todas estas ideas, estos puntos que he traído en mis resúmenes pasados y que no nos ha dado tiempo de abordar, ¿sí? Porque hemos tocado algunos puntos, pues yo se los voy a poner sobre la mesa. Entonces, el día de hoy, primero les voy a poner eso y después vamos a platicar sobre eso. O sea, va a ser al revés de como siempre le hacemos. Que primero ustedes traen todo lo que quieren, porque traen un estudio, han leído el documento, traen alguna pregunta, pero ahorita no les pedí que necesariamente hicieran eso, ¿no?
justamente porque también necesitamos poco a poco, a partir de toda esta alianza que tenemos, debemos de ir desarrollando la capacidad de poder nosotros, digamos, hacer un análisis a quemarropa, ¿no? Porque el estudio personal te da un tiempo para que lo reflexiones, a lo mejor puedes volver a leer el documento 2 veces, no sé, te da como un espacio para poder hacer este análisis, formular preguntas, pero ahorita también es como una forma de practicar en un terreno seguro esta charla profunda que podemos ir nosotros también motivando con nuestros semejantes, llámalo tus amigos, tu familia, o ese hermano que te acabas de topar hoy y que no habías visto nunca, ¿no? Entonces es muy lindo también porque ya que estamos acá, solo nosotros, pues puedo decir que esto también forma parte del ministerio, ¿no? De poder nosotros también ser estos mensajeros de nuestro Señor de una forma cada vez más pulcra, más buena, más profunda, más sabia, ¿no? Con mayor fulcro, con mayor tacto social. Y esto se logra a partir de aprender a pensar mejor y la relación con una diversidad la más amplia posible de semejantes. Pero pues esto es como cuando aprendemos en un carro escuela, pues es un terreno seguro, ¿no? No, o sea, vamos ahí cuidaditos para que no nos vayamos al hoyo. Entonces, yo creo que vamos a tener una muy hermosa reunión el día de hoy. Entonces, hermano Iván, Jess, quien guste tomar la palabra, si quieren compartir algo, lo que sea, esto es libre, no tiene necesariamente que ser en relación a esto, pero tienen la palabra si quieren tomar. Eh, bueno, pues a mí sí me está costando trabajo, pues habla de esto, ¿no? De que nos dijiste, ¿no? Que nos pide esfuerzos también, ¿no? No todo masticado. Entonces sí se me está haciendo complejo, sobre todo por tantas personalidades que hay, que sí me hago bolas. Sí hay como un esfuerzo así, no está siendo muy satisfactorio para mí leerlo. Hay unas cositas que sí, y pues agradezco, como ya lo he dicho, ¿no? Este grupo que pues así, aquí ya lo llevo, ya, aquí ya me llevo cosas más aterrizadas, ya más platicadas. Entonces, eso me agrada y esto que dices yo creo que es muy cierto, no es lo mismo estudiarlo solo, aislado, que en grupo. Y bueno, lo que veo es que todo el universo, pues es una gran familia, ¿no? Y una familia en servicio, ¿no? Veo que los ángeles, hablo en general, todos estos tipos de ángeles, pues están al servicio, ¿no? Siempre ayudando. No sé si eso es la tarea principal del ángel, ¿no? Servir, ayudar a otros, quizá de nivel más bajo. Y sorprendido, pues, por todo esto complejísimo que es, ¿no? Y que hay muchos niveles, ¿no? Que nos falta mucho destino, que son muchos pasos que hay que dar, mucho aprendizaje, que hay tiempos de reposo, ¿no? Hay tiempos de experiencia. O sea, a veces antes yo creía que era como más la idea del curso de milagros, ¿no? Que es la gota se convierte en océano y ya de repente ya entras a Dios, ¿no? Que es una idea más cómoda, digamos, más sencilla y que implica menos esfuerzo, ¿no? Pero pues parece más lógico esto, ¿no? Parece más lógico que hay que atravesar estos niveles, estos aprendizajes, porque así lo demuestra la vida, ¿no? Que todo es un proceso. Y pues también es interesante el saber que nosotros también podemos ser útiles, ¿no? En este camino hacia Dios, que no solamente es recibir, sino también ayudar a otros, ¿no? Digamos que otros también se benefician de nuestra experiencia, eh, seres que vienen de lo alto, también gozan de nuestra relación, ¿no? De hablarles nosotros de nuestra experiencia que viene de lo bajo, ¿no? Y así lo veo como una gran familia donde hay dos caminos, ¿no?
el camino de Dios para abajo y el camino de la tierra, de lo animal para arriba. Y en este encuentro fabuloso, ¿no? De compartir experiencias de todos los seres que aún vamos a encontrar. Y lo que yo quisiera, si se pudiera, es profundizar más en el tema de la adoración, que yo sé que vamos a ir aprendiendo a cómo adorar, ¿no? De mejor manera, pero ¿cómo podríamos hacerlo para saber adorar eh, en este plano? Pues yo supongo que es empezar por no pedir, eh, incluso no hablar, no entrar en la oración, sino más bien estar en un estado de comunión silenciosa, eh, quizás sí de gratitud, pero no de agradecer por algo específico, sino simplemente la gratitud per se, por estar existiendo, porque hay un Dios. Quizá vaya por ahí, así lo he intentado, hacer mi adoración, pero sí me gustaría profundizar en qué podemos hacer para aprender a adorar más. Ya sé que es un tema que se ha tocado, pero pues siempre es bueno tocarlo más veces. Y, y ya, veo la gran importancia de las relaciones, ¿no? Que es saber aprender a trabajar en equipo, ¿no? Creo que eso es algo que yo quiero, justo pensé en implementarlo ahorita en mis prácticas, ¿no? Poner a quien sea, ya sea niños, adultos, jóvenes, a que aprendamos a trabajar en equipo. Yo creo que es un buen ejercicio y eso lo vamos a hacer, ¿no? En un futuro, en otros planos, ¿no? Saber aprender a relacionarnos. Es interesante que el camino no es individual, el camino es de relación, siempre estar acompañados. Y es a veces lo que más le huimos, ¿no? Le huimos a las relaciones porque no sabemos relacionarnos, porque nos traen problemas, pero yo creo que saber relacionarnos es la gran maestría, ¿no? Es mucho de lo que venimos a aprender aquí y vamos a seguir aprendiendo allá, ¿no? Con otros seres. Pues eso es lo que tengo que decir. Bueno, algo que a mí me gustó mucho, bueno, yo acabo de leer el documento 28, ¿sí es el 28? Sí. Hasta hoy lo leí, ¿no? El martes pasado pues llegué aquí, ¿no? Entonces todavía hay como mucho movimiento y esta información pues está muy reciente en mí, ¿no? Y de todo lo que leí, contemplando también el pasado y el antepasado documento, con lo que yo me quedé y quisiera compartirles es con esta guía, me parece que es tal cual una guía de, pues de bondad, ¿no? De cuando hablan de la misericordia. Y me recordó cuando estudiamos el documento 133, fue un domingo, que se llama El regreso a Roma, el regreso de Roma, y hablábamos de la misericordia y la justicia. Y bueno, pues ahí como consultando mis apuntes, pues habla de que, bueno, lo que yo investigué, ¿no? La forma más elevada del amor se llama misericordia. Y pues ponían como en niveles, ¿no? Que el primer nivel es como la empatía, que es el amor en forma de conexión por el otro. Y ese yo me identifico, creo que soy una persona muy empática y siempre he tenido como esa conexión, ¿no? Fácil con el otro. Después viene la compasión, que es amor en forma de servicio, actuar por el bien del otro, que me parece que eso pues es más reciente y es algo que a partir de este grupo pues yo me he abierto, ¿no? Como a experimentar. Y ya después, bueno, viene la misericordia, vista como amor incondicional, amor divino, ¿no? Y ese creo que todavía no lo experimento pues en mi ser. Y yo me había preguntado desde esa charla, ¿no? Del documento 133, pues eh, cómo llegar, ¿no? Como humano a la misericordia. Y pues yo cuando empecé a leer esto dije, wow, porque dice que, pues bueno, da los pasos, ¿no? De que primero es ser justo, que también es todo un tema, ¿no? Luego ser recto, a continuación ser paciente y finalmente comprensivo. Entonces, eso para mí sirve como una guía de autoevaluación, como para, pues igual, ¿no? Ver, pues, qué puedo reconocer como en mí y qué me falta trabajar, sobre todo, pues, en ciertas situaciones. Y pues hay una parte, ¿no? Que dice que puedes intentar mostrar misericordia, pero como que no va a ser verdadera si no has pasado como por estos pasos.
Y a mí me hizo sentido, ¿no? Porque yo sí he intentado de repente, como en alguna situación o algo, como que, uy, aquí es donde entra la misericordia, ¿no? Pero honestamente, pues no, no sé, no he sentido yo que brote de mi ser como naturalmente, ¿no? Puedo sentir comprensión, puedo sentir empatía, pero esa forma de amor tan grande para mí, pues es una inspiración, una guía, ¿no? Como para seguir aprendiendo y sabiendo que todavía me falta mucho, pues, por trabajar en mi ser y que tal vez está bien que no la sienta aún, porque hablan, pues, de que es como un proceso orgánico, ¿no? Que uno tiene que ir aprendiendo y, pues, puliéndose, ¿no? Pues para poder llegar como a algo así. De hecho, dice, hay que dar estos pasos, de otro modo no puede haber misericordia genuina, puede haber patronaje. Entonces, también no sé si, pues aquí cabría un poco como, pues como también muchas veces nos enseñan desde la parte de la escuela, pero también la espiritual, ¿no? De ciertos conceptos, cuando llegas y es como "Oh, amor infinito, ¿no? Y es como ya ama a todos, y aquí nos amamos todos, y de repente pues yo he estado en esos círculos espirituales y dices, ay, pues yo sí los, no sé, sí los quiero amar a todos, pero no sé qué, qué tanto los amo, ¿no? Como si fuera un switch que prendes y en automático pues ya amas la vida, el amor y a todas las personas, ¿no? Entonces, pues me parece que eso pues sí podría caer en un autoengaño, ¿no? El hecho de decir, bueno, pues llamo a todos, ¿no? Y, ay, sí, misericordia. Y pues me gustó que me parece que sí son, pues un poco, bueno, yo sí le llamaría como duros al explicar esto y decir, no, o sea, no te confundas, ¿no? Puede que hasta lo intentes, pero eso no significa que sea real. Y entonces, bueno, prosigo, dice, la verdadera misericordia viene solo de la cúspide. Eh, hermosa de estos adjuntos precedentes a la comprensión, ¿no? De grupo, la apreciación mutua, el compañerismo fraternal, la comunión espiritual y la armonía divina. O sea, creo que son conceptos sumamente elevados, al menos para mí, pero también, pues repito, son como esta guía, al menos ya tengo una brújula, ¿no? Me parece muy clara de, pues, hacia dónde o por dónde, ¿no? Cuando me siento pues no sé, siento que es natural que conforme uno va avanzando, como que quieres ver un poquito más qué hay, ¿no? Y dices, quiero llegar como a esa lomita, a esa punta, ¿no? Llegas y dices, bueno, ya llegué, pero ¿qué más, no? Entonces, a mí pues me cae en muy buen momento como este párrafo. Y hay muchas otras cosas que rescatar, pero bueno, yo quería compartirles que, eh, pues a mí, para mí esta es una joya, es una gran guía. Entonces, eso, muchas gracias. Gracias, amados hermanos, muchísimas gracias por esta joya que comparten. Voy tomando nota porque sí forma parte de nuestras reflexiones de hoy, justamente estas cosas que comparten. Pues muchísimas gracias por sus aportes. Adelante, querida Mary, tienes la palabra, mi corazón. Pues esta experiencia que volví a revivir con esta lectura me pareció tan linda porque o estoy aprendiendo a desdibujar esa imagen que a mí en lo personal me ha costado mucho comprender. Y por eso es que me pasa lo mismo que Iván, me hago bolas, porque a nosotros dentro de la iglesia nos enseñaron a concebir, nos enseñaron a crear, bueno, a Jesús como el Hijo de Dios, pero al mismísimo Dios, al mismísimo Padre Universal, nos los enseñaron que es una persona de carne y hueso. Y yo dije, ¿cómo puede tener el control que conoce cuántos cabellos tengo en mi cabeza, cuántas creaciones tiene? O sea, ese es un super tipazo, yo decía. Pero volviendo a releer todos estos documentos, pues dicen que es una energía, una luz inmensa que nadie podría estar en presencia de él y soportarla. Entonces, pues tomando en cuenta que es una energía grandísima y que tiene todo bajo control, pues ya estoy desdibujando esa idea vieja que traía arrastrando. Entonces, a mí me maravilla tener un padre y conocerlo tal cual es, me lo están platicando aquí.
Siento su amor, ese poder grandísimo que ejerce sobre toda la creación, por todo lo que ha hecho en cosas materiales, en universos, en planetas, en todo lo que tú quieras ver que es su creación de él, aparte de toda su creación humana. Entonces, yo recuerdo alguna vez que tú cuando vimos por primera vez hace muchísimo tiempo este documento, nos dijiste que había que vivir la experiencia en Dios. Y hasta lo apunté porque me fascinó. Entonces, yo creo que yo estoy empezando a vivir esa experiencia maravillosa, con todo ese amor derramado sobre mí. Y luego digo, ¿por qué tiene uno miedo si vas, has ido de la mano de él, bajo su gran poder que tiene y su gran amor y su infinita sabiduría y todo lo que él nos da? ¿Por qué nos sentimos tan solos? No nos sentimos a veces que no podemos hacer las cosas que materialmente tenemos que pasar aquí en esta experiencia material. Entonces, pues es algo que a mí me ha estado eh, llenando más mi corazón, más en abundancia. Hay que apuntar algunas cosas. Esa cuestión que nos mencionan aquí de que Dios ama a toda su creación y que no tiene favoritos, que su amor es para todos. No tiene grupos, no tiene preferidos, él se da completamente y abiertamente a todos. Entonces, quien se pierde de vivir la experiencia, de ir de su mano, pues yo pienso que lo perdemos todo porque Él es todo. Entonces debemos de integrarnos a su amor, a vivir esa experiencia, a caminar con Él en esa fe y nos amó tanto, nos ama tanto, que nos mandó a nuestro amado hermano Jesús para que nos mostrara el camino para llegar a Él. Qué belleza, por Dios, yo estoy enamorada de todo esto que acabo de leer, porque hagan de cuenta que lo acabo de leer por primera vez de nuevo. Ciertamente que ya lo hemos repasado y pasado y vuelto a repasar, pero cada vez que tú te vuelves a topar con esta belleza tan grande, bueno, a mí me pasa, me vuelvo a enamorar de todo esto. Y digo, caray, ¿por qué no vivir esa experiencia de Dios? Al final, eso es lo que tenemos que vivir. Y si no lo hacemos, nos perdemos en este mundo de luces que nos atraen como luciérnagas. Entonces, lo primero es crear, como nos dijo nuestro amado maestro, todas estas cuestiones en el nivel espiritual, porque prácticamente todo lo que construimos y lo que hacemos en esta tierra, tener esos bienes materiales, no sirven, pero finalmente se quedan. Entonces, hay que abonar a toda esa parte espiritual a la que nos invitan, tanto el Padre Universal como nuestro hermano que nos vino a, a mostrar este camino. Y eso de que dice quien me ha visto a mí, ha visto al Padre, eso es algo tremendo también, porque dije, bueno, yo no lo he visto, pero me dejó su enseñanza, me dejó su espíritu conmigo y es como si yo estuviera viendo al Padre también, porque como no estuve en esa época, pero dejó toda esa herencia. Entonces, para mí es algo muy grande, muy hermoso, muy maravilloso. Y yo creo que si pasa el tiempo, lo vuelvo a leer, me vuelvo a emocionar de la misma manera. Entonces, tiene muchísimo, todos estos documentos, todos tienen muchísimo, pero pues para mí es imposible porque soy criaturita pequeña que va poco a poco. Entonces, pues es lo que yo les puedo manifestar, ese amor, esa satisfacción, esa fe que yo tengo en hacer lo que me dicta mi padre, moverme y vivir en él.
y hacer su voluntad. Qué hermoso, muchísimas gracias, amor, por tu entusiasmo que es contagioso y motivador. Muchas gracias, mi corazón. Adelante, María, tienes la palabra. Sí, gracias. Pues para mí también es muy emocionante darme cuenta cómo pues sí, esto sin duda es tan divino, ¿no? Porque justo bueno, a mí me permite comprender esto que en un principio era susto, ¿no? O sea, 1.000 millones de mundos o de etapas tenemos que recorrer. Yo decía esto, sí, aquí a veces me sentía cansada, ¿no? Entonces, pero esta comprensión de Dios y saber hacia dónde y hacia qué estamos caminando, a esto que nos muestra, ¿no? Todo este sistema de inteligencias y de comunicación, todo este cobijo, todo este cuidado, esto que es interminable prácticamente. Yo entiendo que es Dios el que me permite comprender esto porque yo siempre he amado mucho la vida, por eso creo que sigo acá. Y entonces, pues me da mucha emoción saber que pues la vida continúa tantísimo, 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 ¿no? Pero sí, al principio era así como un poco de susto, pero ahora me encanta y sobre todo me da mucha alegría saber que lo que yo siempre he dicho que necesito es paciencia. Y pues para algo como esto, sin duda, es paciencia. Si no tenemos paciencia, seguramente nos podemos desesperar un poco. O sea, a mí me parece bellísimo. Además, esto que ya dije en las sesiones pasadas, estas formas en la que la comunicación está continua, ¿no? Entre lo más bajo y lo más alto, estas formas que no tengo mucha idea cómo es, pero como nos lo explican, a mí me parece maravilloso, ¿no? La reflexividad, esto que son como espejos y que en el momento que algo sucede inmediatamente es comunicado. Me parece una cosa bellísima, pero también hay unos puntos pues que me gustan mucho, ¿no? Por ejemplo, en la página 315 dice que el tiempo se desperdicia fatalmente solo cuando se le entierra en la negligencia, cuando no lo utilizas para aseguraros de la sobrevivencia de vuestra alma. El fracaso en mejorar el propio tiempo, el fracaso en mejorar el propio tiempo hasta el grado más alto posible no impone castigos fatales, meramente retarda al peregrino del tiempo en su viaje de ascensión. Esto a mí me parece, bueno, continúa un poco, pero yo sé que todos lo leímos, ¿no? Nada más que yo lo quiero señalar porque justo esta preocupación en mi vida que yo les he compartido de no enseñarle a mis hijas a Dios, siempre me genera como esta intranquilidad en la vida, porque cuando ya crecieron no es fácil, pero esto a mí me hace descansar porque lo único que puede suceder, a menos de que lo rechacen, pero tampoco es el caso, pues nada más es un retraso en su camino. Y esto a mí me da un gran descanso en el corazón, que un poco retomando lo que Mari decía, como nos enseñaron la religión y a Dios, no había cabida, ¿no? O sea, si no lo tenías, no entrarías a ese lugar. A mí me parece muy, muy bello cómo nos hablan con tanto amor, con tanto cuidado. O sea, es que el amor lo sentimos y es muy interesante porque lo sentimos en un libro. Pues imagínate cuando lo podamos sentir en estas esferas, ¿no? Seguro que nos vamos a morir de amor. Bueno, eso por ahora. Eh, pues esto, ¿no? Pero además algo que me parece bellísimo es que nos dicen que vamos superando pruebas de comprensión espiritual antes de avanzar al siguiente nivel. Y eso aquí mismo lo vemos, ¿no? O sea, no hemos avanzado a otro nivel, pero sí vamos pasando por etapas. Entonces, yo algo que he estado viendo en mi experiencia muchas veces, ya tiene un buen tiempo, es como toda la experiencia de Dios se nos va mostrando en cada cosa. Si prestamos un poco de atención, ahí está Dios diciendo, mira, acá estoy, es de esta manera. Y pues me parece muy acertado esto, ¿no? Vamos superando pruebas de comprensión. Cada cosa que nos pasa, si la analizamos, si la revisamos, sin duda es un aprendizaje para estar en un nivel un poco diferente del anterior. Y la otra belleza es que nunca vamos para atrás. Digo, a lo mejor sí, pero tendríamos que dejarnos muy abandonados. Por más que volvamos a caer, que perdamos un poco el ritmo, siempre hemos avanzado un poco. Y esto a mí me parece una cosa muy, muy bellísima. Y bueno, el proceso de graduación al que vamos a alcanzar. O sea, es toda una cosa que da mucho sentido y llena mi corazón profundamente de alegría. Saber que, pues sí, las cosas del tiempo pasarán y un día podremos estar en este descanso
porque además nos habla de estas etapas más grandes. Un día descansaremos, quién sabe cuándo, pero tampoco hace falta. Con esto tan emocionante, pues ya no hace falta eso. El cansancio solo es mental, creo. Pero bueno, eso es lo que yo quiero compartir. Y no tengo preguntas, pero tal vez después de que tú expongas aparecerán. Sí. Gracias. Gracias a ti, querida. Qué hermoso. Yo sí Alma, tengo una pregunta. Ay, perdón, se me olvidó. adelante, adelante. Ok. Al final del documento 28 habla esto de la cuarentena espiritual parcial. Me parece que es, bueno, creo yo relacionado a lo luciferino que hablamos recientemente. La pregunta iría más bien cuando hablan de que nuestro mundo será nuevamente restaurado en los circuitos reflexivos respectivos. No sé si lo digan o si ustedes lo sepan, pero eso depende de nosotros o más bien depende de algo de toda la vida exterior y nosotros solo tenemos que esperar. Muchas gracias. Déjame tomar nota para abordarlo ahorita. Mm, Muy bien. Pues muy grandes cosas se han puesto sobre la mesa el día de hoy, pero creo que si no es que todo, la mayoría de las cosas las vamos a abordar en nuestras reflexiones el día de hoy. Tomo nota de esto particular acerca de la cuarentena, porque ciertamente son esas cosas que deliberadamente dejo de lado, porque este grupo estamos apenas llegándole a esto, ¿no? Si imagínense con nosotros en Estudios Supremos hemos esperado cuántos años para empezar a hablar de escatología, no es una buena praxis con nuestros hermanos pequeños que se empiezan a acercar aquí a empezar a hablar de estas cosas que pueden ser difíciles, que conectar con morbo, con cosas que no sean comprensibles. Este, entonces, lo vamos a abordar porque ciertamente, o sea, lo voy a desarrollar, pero para responder así brevemente a la pregunta, completamente depende de nosotros. A diferencia de que de estos pensamientos, por ejemplo, New Age, ¿no? Ay, es que nos acercamos a la era de la luz porque la Tierra, el Sol se está acercando al centro galáctico y vivimos en una era maravillosa, en donde todos somos hermosos sin hacer nada. La revelación nos dice que estos son fantasías del hombre, ¿no? Así como las cosas que nos muestran, así como el caudillo que va a venir a salvarnos, ¿no? Muchos de nuestros hermanos que dicen, Cristo viene porque todo está muy mal y va a venir con espada de hierro a poner todo en orden. Eso también es infantil, ¿sí? Estas cosas dependen completamente de nosotros y solamente en relación a lo que venimos platicando ayer, desde que solo estamos aquí nosotros, aunque era una grabación. eh, Mientras no rechacemos los sofismas, mientras no rechacemos el gobierno interno, porque es una cuestión de política espiritual, esto lo podemos desarrollar profundamente después, pero lo dice nuestro Señor, porque el evangelio que saldréis a predicar es el gobierno de Dios dentro del corazón del hombre. Entonces, mientras el oscuro siga gobernando nuestros corazones en conjunto y en masa, vamos a seguir en cuarentena. Pero esto poco a poco, en la medida en la que cada uno de nosotros, porque tampoco vamos a salir en masa, eso es lo infantil, creer que va a venir un caudillo a salvarnos a todos siendo como somos y sin ningún esfuerzo, es como el que quiere tomarse la pastilla para bajar de peso en un día. O sea, es así de infantil, ¿sí? O porque, ay, nos tocó la suerte de vivir el momento en donde estamos cerca del centro galáctico y, ay, mira qué maravillosa humanidad tenemos. O sea, evidentemente eso no es así, ¿sí? Entonces, pero sí podemos nosotros tener la certeza de que cuando uno de nosotros eh, determina ese gobierno de Dios en nuestro corazón, estamos caminando hacia allá. A lo mejor esto no vamos a verlo nosotros mortales como nuestros propios ojos, pero esta es la profecía viva y viviente de que eventualmente así será, ¿sí? O sea, esto es lo que lo lleva más allá de una creencia por la fe, porque cuando en ti terminó, puedes confiar de que terminará como en el cuerpo humano.
Eventualmente una generación va a decir, me sacudo el último parásito y entonces volveremos o sea, declararemos la soberanía de Dios en este mundo y serán retomadas los circuitos reflexivos y espirituales de los cuales estamos en cuarentena. ¿Sí? Vamos a volver juntas al documento 26, porque por ahí nos quedamos a medias y aquí lo tengo anotado. Abordamos en nuestra reunión del día 17 de febrero, eh, hasta la sección 3. Ahora vamos a continuar a partir de la sección 4, ¿sí? Bueno, nos hablan aquí de que nuestros serafines, estos, no me acuerdo ahorita si están alguien por ahí, supernafines secundarios, pues nos hablan de que están ahí justamente para brindarnos comprensión, consuelo y asistencia en todo nuestro camino y en todas nuestras duras batallas de desarrollo espiritual, ¿no? Trata también para que nos vayamos haciendo una idea, pero sensata, ¿no? De que esto no es un camino fácil. El mismo Señor lo dice, ¿sí? O sea, no creáis que servir a Dios y a la hermandad del hombre va a ser una cosa sencilla. Es complejo, corazón. Pero les hablo de un análisis sensato, justo para que la mente no lo hiperbolice. Ay, es que no sé si voy a poder porque es muy difícil. No, mi corazón. Porque cada uno tiene un plan diseñado por nuestro propio espíritu, de acuerdo a nuestra herencia, a nuestra capacidad, o sea, podemos confiar plenamente en la sabiduría de Dios. Sí, estos adagios que se dicen de que no, Dios no va a poner una batalla que sea imposible de vencer para ti, pero al fin y al cabo es algo que se debe librar, es algo que se debe, en lo cual debemos vencer. O sea, no debemos de creer que, ay, se acabaron mis problemas y todo va a fluir maravillosamente. Es complejo, corazón. Pero lo hermoso es que cuando nosotros nos esforzamos en este camino, no vamos a tener que lidiar con lo mismo siempre. Y esto lo podemos ver a nuestro nivel y estado presente en relación a lo que hemos sido antes. ¿Sí? O sea, no es que siempre y esto no se acaba y lo mismo, no. Vamos avanzando y eso es lo hermoso y es lo que nos hace decir, va, échame la siguiente, ¿no? Vamos a ver cómo nos va. Entonces, pues es muy bonito porque estos hermosos superiores angélicos que son los supernafines, pues aún en lo alto nos siguen brindando este consuelo, esta comprensión, esta asistencia, ¿no? Pero ahorita ya tenemos eso con nuestros serafines, ¿sí? Con estos que nuestro ojo humano no alcanza a discernir a nuestro alrededor y que eventualmente nos son asignados cuando hemos alcanzado un logro casi completo del pináculo del desarrollo espiritual que el hombre como nosotros puede alcanzar y que fue ejemplificado perfectamente en Jesús de Nazaret. ¿Sí? Cuando nosotros, en relación a lo que se nos revela, alcanzamos el tercer círculo psíquico, se nos asigna un guardián personal del destino. ¿Sí? Lo que significa, corazón, es que nosotros hemos tomado una determinación, hemos ganado los valores de supervivencia y que nos volvamos eternos solo es cuestión de tiempo. Hemos tomado la decisión suprema de alcanzar a Dios, de tenerlo frente a frente. Cuando hemos tomado esta decisión con todo nuestro corazón y nuestras decisiones diarias armonizan con esa elección suprema, es cuando se nos asigna un guardián seráfico del destino y justamente hace lo mismo, pero a nuestro nivel y estado presente, que harán los supernafines ahí en lo alto, ¿no? Y lo mismo dice, o sea, cuando en algún momento vamos a profundizar sobre los serafines, que son nuestros ministros presentes, pero solamente les pongo algo sobre la mesa porque tiene que ver con lo que venimos diciendo. No creáis que tener un guardián personal os hará la vida más fácil, sino todo lo contrario. Y esto no significa que sean seres malos que andan buscando meterte la pata, te van a desafiar, amor.
para que te desarrolles. Te van a probar para que te compruebes tu fe, tu lealtad a la verdad, a la luz. No lo pensemos de forma extraña. Acuérdate que son seres divinos. No es un hombre glorificado lo que nos ministra, ¿sí? Son seres divinos que tienen una asignación divina y un deber divino y no hacen cosas por propio albedrío. Siguen órdenes de superiores, o sea, hay una estructura perfecta, invisible para nosotros, pero comprensible para nuestro espíritu. Entonces, esto no significa que, ay, y me van o sea, lo que hagan, están recibiendo órdenes de lo alto, justamente para que nosotros probemos y comprobemos esa lealtad, esa fe, esa verdad de nuestra elección, ¿sí? Si nosotros, solo por decir cualquier cosa, si nosotros hemos declarado que todos somos hermanos, como decíamos hace un ratito, pero tú no, tú de lejitos, o sea, ¿ves tu autoengaño o no lo ves? O sea, eso es lo que hacen, o sea, los serafines lo que nos ponen son estas personas en la vida que nos prueban y nos comprueban, ¿sí? Entonces, eso es lo bello, pero bueno, vamos a profundizar después en eso. Si en algún momento quieren abrir el micrófono, decir algo, lo que sea, acuérdense que esto no es una clase. Y aunque lo fuera, me gustaría que mis clases también fueran así, de libre interacción. Bueno, en esta sección 4, o sea, aquí viene una de las reflexiones más profundas que encontramos en este grueso de documentos del 26 al 28. Porque se nos habla desde la página 1 del libro de Durantia, del mandato divino del Padre Universal. Ser perfectos así como Él es perfecto en su esfera de infinitud y de perfección divina. Pero esto es tan complejo, hermanas, que necesitamos hacer una chamba intelectual para ir comprendiendo de qué significa esto. Porque si creemos, sí, ya lo entiendo perfectamente, ¿no? Como aparece en las escrituras, algo que yo lo leo y me da esta risita así como de... Les acaba de hablar en el Evangelio de Mateo Jesús la parábola del sembrador y después de que la dice, le dice a los apóstoles, ¿habéis comprendido esto? Sí, Señor, lo hemos comprendido. Yo quedo así, o sea, el libro de Durantia pone que, pues claro que no, hay todo un desarrollo de esta cosa. Es muy compleja mi corazón. ¿Sí? Y este tipo de cosas son complejísimas porque cuando no comprendemos así como que, ay, sí, no, tu don perfecto, ¿no? O sea, no lo entendemos o creemos o nos exigimos una perfección de facto en este instante cuando la perfección es nuestro objetivo, no nuestro hecho presente. Somos seres imperfectos, pero esto tampoco significa que, ay, no, pues es como soy imperfecto, me permito pendejadas. No, hay un esfuerzo hacia la perfección, ¿sí? Y en esta sección 4 del documento 26 se nos desglosan aspectos de la perfección que dices, qué cosa tan, o sea, sí, se nos sigue comprobando una y otra vez el libro Durantia que esto viene de Dios porque viene de Dios. O sea, es que qué manera de sabiduría. O sea, este desarrollo de la perfección yo no lo he visto en ninguna parte. Se habla en muchas partes y en muchos lugares de perfección. Pero ojo, hermanos, nos hablan de perfección de existencia y supremacía de servicio, perfección de propósito, divinidad de deseo y singularidad sublime de desarrollo. Se nos habla de perfección de comprensión y de una técnica de perfecta de entendimiento. Se nos habla de perfección de la personalidad y estoy seguro de que no se nos habla de todo. Pero nos ponen ahí como, a ver, échenle. O sea, echen a andar la ardilla. Se les ha dado inteligencia. Úsenla. Para mí, yo me topo muy a menudo con esto en Urantia. Lo que decíamos hace un ratito, no es que así, ay, soy tu mamá que te vengo regurgitado de mi panza
la semilla que me comí hace un rato para que tú, pobrecito, ser inferior, la entiendas. No, nuestro Padre anhela que alcancemos ese estado de perfección, por lo tanto, quiere desafiarnos, pero no arbitraria y autoritariamente para que no entendamos, porque se nos dan las cosas lo más edulcoradas posibles para que nos sepa bien, para que lo entendamos, para que sea palpable, pero aún así tenemos que hacer este esfuerzo, ¿sí? Entonces les invito, si les interesa profundizar sobre estas cosas, nos habla de estas cosas, de estos asuntos de la perfección, porque esto es de importancia suprema, hermanas, ahora mismo, porque se nos está hablando de estos semejantes que han alcanzado ciertas alturas, ¿no? O sea, cuando has alcanzado la perfección de propósito, te ministrará este supernafín. Cuando has alcanzado la perfección de, o sea, ese tipo de cosas dices, bueno, pues es que está muy lejos, corazón, no está tan lejos como lo piensas. Porque ahorita no podemos nosotros pretender o afirmar participar de estas perfecciones, pero el hecho de que se nos revele es una invitación a reflexionar sobre qué puedo yo hacer hoy en relación a estos niveles de perfección. Ahora, simplemente para darles la palabra, me gustaría decirles también que en el prólogo del libro, ¿se acuerdan que les he dicho que hay que volver eventualmente porque es una guía de definiciones completa? ¿Sí? También se nos habla de la perfección, pero de una forma mucho más compleja, ¿sí? Aquí se habla de una cosa más aplicada a la experiencia. En el prólogo se nos habla de la perfección y se nos habla de los tipos y niveles de perfección que llega a ser tan complejo que puede ser muy complicado a nivel mental hacer esto sin experiencia y sin conocimiento de otros aspectos en relación a la perfección, ¿no? Y bueno, sí, les cedo la palabra por si quieren tomarla, si quieren hacer alguna pregunta o me sigo de frente. Lo que yo quiero saber es si ya terminaste ese punto 4. Me falta una cosa más. Eh, en algún momento nosotros habremos alcanzado un tipo de estado que nos permite ser a prueba de desilusiones. Ahorita las desilusiones nos mancillan, nos permiten, algunos de nosotros incluso nos hacen tirar la toalla y nos derrota la desilusión. Y no estoy hablando necesariamente de nuestro propósito absoluto, que es Dios, sino en los propósitos incluso de la vida material. Ay, lo dejo intentar porque me desilusioné, ay, es que es muy duro y me pone tan mal, y en algún momento alcanzaremos un estado en el que seremos completamente inmunes a la desilusión, pero no significa que no la vamos a seguir experimentando, porque en esta misma sección nos hablan, o sea, ¿se imaginan si nosotros nos complica tanto la vida, nos duele, nos entristece, nos enoja la desilusión aquí en la tierra con las cositas que hacemos, con los jueguitos que aquí hacemos? Estos semejantes que fracasan en discernir al Padre. O sea, ¿se imaginan ese tipo de fracaso? Hemos avanzado todo ese camino, estamos en Abona, alcanzamos el discernimiento del Espíritu Infinito, discernimos al Hijo Eterno y no podemos discernir al Padre. La aventura del discernimiento de Dios el Padre. O sea, debe ser algo muy duro, mi corazón. Y justamente en esta sección, estos supernafines nos hablan de que son los que se quedan con ellos o con nosotros si llegamos a ser uno de ellos, cuando fracasan en esta aventura del discernimiento de la primera persona de la deidad. Los consuelan, los apapachan, por así decirlo, y los acompañan de regreso a Ubersa para que hagan este servicio, estos que fracasan en la aventura del Padre, ¿sí? O sea, es muy grande esto, mi corazón, pero en lugar de asustarte o decir, ay, no, ¿hasta cuándo puede existir el fracaso? Más bien nos pone en perspectiva de las aventurillas que tenemos aquí en la tierra y lo que estamos intentando, como para no tomarnos tan a pecho las desilusiones. Y con esto ahora sí acabé la sección 4.
Yo quisiera señalar esta última parte de la sección 4 que me parece que está, pues como estas guías que vemos, ¿no? Estas cosas que nos enseñan. Dice, la habilidad para comprender es el pasaporte mortal al paraíso. El deseo de creer es la llave de Jabona. La aceptación de la filiación, la cooperación con el ajustador residente es el precio de la supervivencia evolutiva. Me parece que ahí hay una gran enseñanza. Lo primero es el deseo de creer, porque eso es la puerta para poder entrar. Claro, La llave, dice. No, no la puerta, es la llave. Me parece muy bien. Eso. claro. Sí. Gracias. Bueno, ¿tienen alguna pregunta, alguna reflexión sobre estas cuestiones que hemos hablado hasta ahora? También para que no sea demasiado y al final ni qué digo, ¿no? Pero si ahorita siento, se me ocurre, adelante. Todo esto que nos acabas de proporcionar es la sección 4 nada más del, del documento 26. Y Sí, es lo que yo saqué de esa sección 4 del documento 26. Ujú. Bueno, continuamos entonces. En la sección 5, yo les invito a buscar un párrafo que no lo localicé claramente, pero es la página 291, ¿sí? Que justamente nos habla o nos invita a la reflexión del aprovechamiento de las dificultades, ¿sí? Eh, Nosotros como, pues, somos seres tan sensibles, tenemos herramientas, algunas muy buenas, otras no tan buenas, nos da miedo la dificultad, uno quisiera que, ay, yo no quisiera tener problemas de ningún tipo y la vida sería totalmente aburrida, monótona, tediosa, si no hubiera desafíos, ¿eh? Entonces, eh, es que en este parrafito de esa página 291 nos hablan acerca de que somos instruidos para el aprovechamiento de la dificultad y de las dificultades. Y que en algún momento las dificultades, cuando hemos alcanzado cierto estado, no es así como que, ay, y ahí vienen las dificultades, o sea, serán como una emoción, como una cosa así como emocionante, ¿no? Así como ahorita puede serlo, por ejemplo, una nueva experiencia, una aventura por aquí o por allá, o sea, cuando sabemos que ese servicio, que ese mandato, que eso que nos mandan a hacer conlleva ciertas dificultades, o sea, vamos a frotarnos las manos y decir, oye, esta es mi oportunidad de aprender eso, ¿no? O sea, ¿se dan cuenta qué cosa? Esto proyecta nuestro futuro, amados hermanos. Bueno, ahí, entonces la dificultad deja de tener una connotación negativa, porque digamos, ahorita en nuestra psique vemos dificultad y sí sentimos como, ay, como incómodo, pero en un nivel más alto ya no tiene la connotación negativa, sino más bien como emocionante de invitación a una Así, aventura. así es, justamente porque, bueno, yo lo que siento es que, este tipo de conjetura la hago en relación a mi propia experiencia de vida. Cuando uno no se siente fuerte espiritualmente, cuando no sentimos el alma blindada, por así llamarlo, ¿no? O sea, cuando de repente sentimos que, ay, se nos pueden clavar los cuchillos de la traición y, o sea, cuando la sentimos vulnerable, el encuentro con nuestros semejantes, solo por poner un ejemplo, nos da miedo, lo podemos, si puedo, lo evito, me da cosa enfrentarme a un tipo de persona o a una persona con la cual tengo un problema, justo porque tenemos esa alma vulnerable. Pero cuando tú empiezas o sea, cuando tu alma se viste del manto de la luz y sabes que es invulnerable, y esto no significa insensible, sino significa que tú sabes que no pueden hacerte daño realmente. O sea, cuando tú has comprendido que nada puede hacerte daño, entonces, aunque llegues a tener sentimientos en determinado encuentro, dejas de ser temeroso al mismo
Y llega un momento en el que eres tan fuerte en sentido de tu alma que hasta vas a buscar ese tipo de desafíos. Yo creo que tiene que ver con eso, ¿sí? O sea, tiene que ver con un vigor espiritual, con una fuerza espiritual, con un poder espiritual que eventualmente tu mismo espíritu, tu misma alma te van a hacer buscar ese tipo de cosas porque sabes que no te puede pasar nada y que hay mucho valor de aprendizaje ahí. Así es como yo lo entiendo. Entonces sí, ya no tiene una connotación negativa la dificultad, sino ha cambiado al aspecto positivo. Y el aspecto positivo es la oportunidad de aprender eso que sin eso nunca podría aprender. Es esta sed de una experiencia con propósito que solo ese tipo de encuentro o de servicio puede darme, ¿sí? Pero, y con esto cierro la idea, buscar infantilmente eso cuando no tienes ese manto de la luz es peligroso, ¿sí? O sea, si lo quieres entender en términos materiales, es como salir a la balacera sin un traje blindado de Iron Man. O sea, con el traje de Iron Man, a ver, ¿dónde están las pinches balaceras? Voy a ser el héroe. ¿Te das cuenta? O sea, es un ejemplo grotesco de algo espiritual. O sea, si yo quiero salir a que, ay, porque yo sé que soy eterno y en este momento hasta miedo me da, pero me voy porque no. O sea, es algo que te vas a sentir con esa fuerza y con esa seguridad de que por ahí es. Pero mientras no sintamos eso, exponernos a los peligros es completamente irracional y peligroso. ¿Sí? Entonces, yo creo que va por ahí, hermanos. No, no, solo se los ubico para que lo retomen si les interesa. Bueno, en esta misma sección 5 nos hablan, otra cosa que nosotros tenemos que reflexionar es sobre el logro, ¿sí? Estas filosofías espirituales inmaduras y pueriles que nos dicen, no, tú ya eres, no, tú ya estás, es muy luciferino. Ahorita que lo hemos estado reflexionando, se los ubico sin decir ningún nombre. Tú misma sabes de qué estoy hablando. Eso de que, ay, no, mira, tú ya eres maravilloso, tú ya estás ahí, tú ya, o sea, nos están robando la posibilidad del esfuerzo para el logro inteligente. Esta elección continua y constante que nos lleva a verdaderamente el estado que anhela nuestra alma, ¿sí? Y en relación al logro, se nos desglosa que hay un logro cuantitativo, hay un logro cualitativo y hay un logro experiencial. O sea, esto es enorme, ¿eh? Esto es enorme porque podemos lograr cosas en estos tres niveles, ¿sí? Y yo creo que en más, pero aquí se nos pone esto como para que sea visible y palpable, porque yo también creo que hay un logro espiritual, ¿sí? Que en mi discernimiento es la unión de todo esto y algo más, ¿sí? Entonces es una cosa muy interesante, muy importante, porque ciertamente, miren, para que que nuestra mente no mire parcialmente esto, porque si nosotros todavía tenemos una mente materialista, vamos a seguir viendo el logro en el tiempo. Debemos recordar que el logro máximo, absoluto y supremo es Dios. Por lo tanto, todo lo que logramos en el camino forma parte del logro, ¿sí? Que si bien tiene que ver también en un orden material, también es intelectual, también es morontial, ¿sí? Entonces, en este sentido es como nosotros tenemos que discernir ese logro. Y para poder nosotros reflexionar sobre los logros posibles para mi propio camino, no podemos hacer otra cosa, no vamos a buscar el manual de logro de fulano de tal. A lo mejor ese es un manual para él, pero el manual para ti está en tu propio espíritu. ¿Qué tengo que lograr yo? Esta reflexión honesta, este autoanálisis de la vida, para que la mente no secuestre esa mente material del yo material
no secuestre la proyección espiritual que tu propio espíritu da para tu propia vida. Pero debemos discernir que tampoco está mal, o sea, es que también está mal rechazar cualquier especie de mejora, por ejemplo, en la vida material, pero eso no tiene por qué ser tu objetivo primario. Si hay una mejora en tu vida material, esto es un efecto de que tu objetivo es verdaderamente espiritual y hay un reflejo a nivel intelectual, hay un reflejo espiritual, pero si tu logro y tu mente se quema el coco en observar cómo logro eso material, voy a perder mi tiempo, porque eso muy poco tiene que ver para mi bienestar espiritual ni para el progreso de mi alma, ¿sí? Entonces, estos son solo reflexiones en relación al logro, hermanos, pero está ahí sobre la mesa para que nosotros lo llevemos a meditación, hagamos este análisis honesto de esta reflexión autoconsciente y busquemos la guía del espíritu para reflexionar cuáles son las cosas que yo en este momento, y repito, en este momento comprendo que son esas cosas deseables de logros altos para mi vida, porque en eso voy a dedicar mi tiempo diario, ¿eh? Por eso es importante reflexionar sobre estas cosas. O voy a dar vueltas como hámster en algo que no tiene sentido ni verdadera importancia y de repente volteo y ya pasaron años y yo no he hecho nada y estoy igual. Esto es el hecho de que he perdido mi tiempo en cosas que no son verdaderamente importantes. Pero cuando nuestro logro verdaderamente es Dios, vamos a mirar una semana atrás y digo, ¿cuánto he avanzado? Porque eso es lo hermoso, pues, ¿no? Porque esto es una cosa que no es una idea ni es un autoengaño. Se conecta directamente con tu estado, hermano. Se conecta directamente con tu estado, con tu comprensión, con tu conocimiento, con tu sabiduría, con tu amor, con tu misericordia, con los frutos del Espíritu. No es una cosa que uno pueda fingir o autodeclarar, es algo que que la personalidad actúa. Pero todo eso que yo discierno que todavía no está completo, ahí está mi oportunidad de reflexión para que mis elecciones diarias en todos los ámbitos y sentidos apunten hacia ese logro máximo, ¿sí? Pero les digo, no hay un manual A, B, C, D, I, qué tengo que lograr y qué debería tener a tal edad. O sea, esas son cosas espaciotemporales. Y les repito, si hay un libro de esto, es el libro de fulano de tal, que algún valor puede tener, pero no es un manual para ti, créemelo. Y bueno, por último, para darles la palabra, esto se conecta también en la sección 5 que existen pruebas y compruebas acerca de las cosas que nosotros declaramos como valiosas, como importantes, como yo creo, o sea, es bien importante que reflexionemos sobre esto, porque cuando nosotros, y hace un ratito lo compartieron, ¿no? Se nos ponen como este tipo de exámenes, ¿no? Se nos examina como para poder avanzar al siguiente estado, como para poder avanzar hacia el siguiente nivel de responsabilidad, como para poder nosotros estar capacitados para el siguiente desafío, para la siguiente forma de servicio. O sea, tenemos que estar observando nuestra vida y siempre estar haciendo este examen de conciencia porque muchas de estas cosas pasan desapercibidas. Solamente tuve una dificultad, tuve una cosa con un semejante, tuve aquello, pero no me di cuenta que esa era mi prueba y que saqué 5 de 10, ¿no? Entonces, es bien importante reflexionar sobre esto, pero también que estas pruebas vienen de maestros divinos. No va a ser de ese maestro bobo que te dice, en mi clase nadie pasa. O sea, no son pruebas y compruebas que nos pongan seres imperfectos como nosotros entendemos esa imperfección de egoísmo, de soberbia, de vanidad, de envidia, o sea, se nos va a probar de forma divina y de forma justa. Podemos confiar en eso, corazón. Entonces, no temamos a las pruebas, no temamos al examen.
¿sí? Porque tampoco lo van a poner al principio del curso, lo van a poner al final. O sea, no te van a exigir conocimiento del que careces, no. Te van a dar toda la oportunidad de actuar tu conocimiento, de actuar tu sabiduría, de actuar tu fortaleza, ¿sí? Para probarla y comprobarla. Y una vez que nosotros hemos pasado la prueba y la comprueba, pasamos de curso, por así decirlo, ¿no? Son solo figuras alegóricas. Bueno, les cedo la palabra, que si quieren decir algo, si quieren agregar algo, si quieren hacer alguna pregunta sobre estas reflexiones. Pues nada más decir que es muy bello en realidad saber que hay un camino de progreso, porque justo como decía Iván, puede ser muy cómodo ser la gota que se hunde en el océano. Y entonces le da un propósito muy grande a nuestra vida. Saber esto y pues estar preparados para lo que nos van a evaluar. Por lo menos pues, preguntarnos qué será, qué tengo que hacer mejor. Mm. Mm. Y en relación a eso, el factor diferencial del que estas filosofías espirituales carecen es el discernimiento de la personalidad en la ecuación ontológica de lo que somos. Porque es la personalidad lo que es único en el universo. Nuestras mentes se pueden parecer, nuestros cuerpos se pueden parecer, pero nuestra personalidad es absolutamente única y viene del Padre Universal. Entonces, esta reflexión lógica nos permite discernir que nuestra personalidad abonará al universo eso que ninguna otra personalidad puede. Aunque tengamos experiencias semejantes, vengamos de la misma esfera, tengamos herencias semejantes, nuestra personalidad siempre y por siempre, aún ahora, es absolutamente única. Por eso es que no podemos ser gotas en el océano, porque si Dios nos ha hecho particulares, es por algo justamente, y ese algo es eso que nosotros podemos aportar al Supremo. Es eso que nosotros podemos aportar al desarrollo evolucionario de la vida que está diseñada para alcanzar el estado de perfección y después en el servicio en la eternidad para los nuevos órdenes de creación. Es esa particularidad que tu personalidad puede ofrecer. Si nos volviéramos gotas en el océano, esa particularidad sería un absurdo, ¿sí? Pero los que defienden esta filosofía, ojo y aguas, porque dicen que esa personalidad es una ilusión. Es el pequeño yo queriéndote dar la importancia que no tienes. Los conozco. Bueno, pasamos a la sección 6. Uf, aquí hay un mundo y un mar y un océano y un universo de posibilidades de reflexión porque es volver a discernir y hablar un poquito de Dios el Supremo, ¿sí? Solamente me gustaría hacerles un par de puntualidades desde que estamos estudiando la estructura del universo y de la realidad. Dios el Supremo tiene que ver directamente con la creación espaciotemporal que abarca los 7 superuniversos del tiempo y del espacio, y de todas las inteligencias evolutivas que lo habitan, o para ser más puntuales, que lo habitamos. Dios el Supremo, a diferencia de la deidad existencial, es una deidad evolucionaria, experiencial, como nosotros somos experienciales. Entonces, Dios el Supremo es muchas otras cosas, pero también es la suma y sustancia de todas nuestras experiencias. Incluso cuando nosotros no alcanzamos la supervivencia,
la experiencia se integra en la superalma de la creación de Dios el Supremo. O sea, nada se pierde de lo que tiene valor real en el universo. No hay desperdicio. Nuestra personalidad se reintegra en él. Todo lo que tiene valor de supervivencia se queda como un registro del ajustador del pensamiento y vuelve a servir en otra mente con posibilidades de supervivencia. Esa experiencia de los mortales que por estado o por elección han fracasado en sobrevivir, te sirven ahora a ti. Y te lo hablo en presente y con esa declaración porque el mismo libro de Urantia nos dice que todos los ajustadores en un mundo de estado como el nuestro son por lo menos experimentados. Es decir, por lo menos tienen una experiencia con otra mente de otro mortal. En una esfera de estado primitivo o en un mortal que rechazó la sobrevivencia. Entonces, tu ajustador ya tiene la experiencia de haber vivido. Y esa experiencia, de alguna manera inconsciente, ya te sirve. ¿Te das cuenta? Entonces, las cosas del Supremo son una cosa muy bella porque debemos recordar que muchas de las cosas que nosotros nos preguntamos, solo por poner un ejemplo, ¿por qué un Dios perfecto crea una cosa imperfecta, un universo que no es eterno? ¿Cómo un Dios eterno puede crear un universo que no es eterno? La respuesta es Dios el Supremo. Es decir, Dios no crea directamente este universo en el que nosotros vivimos. Dios el eterno, el infinito, el absoluto, el Padre universal, el Espíritu infinito, el Hijo eterno, la Trinidad del paraíso, no creó nuestro universo. Nuestro universo es una creación de los hijos creadores, es decir, de los hijos del Hijo. ¿Sí? Los hijos creadores son vástagos del Padre universal y el Hijo eterno en conjunción creadora. Ellos dos se juntan y los hijos creadores paradisíacos surgen de esa unión. ¿Sí? Entonces, nuestro Micael es un hijo del Hijo y nosotros, propia y técnicamente hablando, somos hijos del Hijo del Hijo. Porque nuestro Padre directo, nuestro Dios, se llama Micael de Nevadón. Él es el que nos diseñó. Él es el que nos creó, pero no por sus tamaños, porque tienen un mandato de Dios el Padre que es eterno, que está por encima de todos los Micaeles. Los Micaeles no actúan solos por, ay, voy a hacer lo que yo quiera ahí. No son seres, no son deidades que salen ahí a hacer lo que quieran, como nuestra mente podría postularlo con estas cosas pues de los extraterrestres y los aliens y la guerra en las galaxias y no sé qué, todas estas cosas extrañas que existen en nuestro imaginario espiritual de este mundo. O sea, no son seres poderosos que arbitrariamente crean lo que quieren y a ver qué sale y te hacen un experimento con nosotros. No, corazón. Son dioses. Por eso es que muchas veces Urantia los enuncia como los dioses. Pero todos ellos, absolutamente todos ellos, sin excepción, sirven a un único Dios eterno, a una fuente infinita de la luz. No es que salen a hacer lo que quieran. Y en su conjunto sirven al desarrollo evolucionario de la deidad evolutiva que es Dios el Supremo. O sea, este tema es enorme, enorme, pero solamente quería traértelo sobre la mesa para que en tu estudio personal, en tu curiosidad intelectual, vayas e investigues más sobre el Supremo, porque el Supremo es de valor supremo para nuestro entendimiento presente. Es decir, ahorita intentar discernir las cosas de la eternidad y de la Trinidad paradisiaca, créenme, está tan lejos de nuestra comprensión como una verdadera comprensión de la infinitud o del tamaño, la envergadura del universo material,
que no es infinito, pero que es tan grande que trasciende nuestra verdadera capacidad intelectual. O sea, si eso es así, imagínate lo que es del orden de lo eterno, de lo infinito, de lo verdaderamente infinito, de lo absonito y de lo último. O sea, tenemos mucho camino por delante. Por eso es que las cosas del tiempo y del espacio es lo que nos concierne ahorita. Y todo esto está encerrado en la esfera del Supremo. ¿Sí? Solo es así como para dejarlo ahí. Bueno, le cedo la palabra. Tenemos algo que preguntar, algo que decir. ¡Ay! Por eso el maestro Micael siempre decía hacer la voluntad del Padre. Y todo el tiempo él se rigió por hacer la voluntad del Padre. Siempre esperaba, siempre platicaba con él, meditaba y todo. Y todo el tiempo fue así. Ahorita que estás mencionando de que estos ajustadores han tenido una experiencia, se podría relacionar con que, por ejemplo, tú has vivido cosas y de repente lo estás viviendo y dices, esta experiencia como que ya la he tenido. O estás en un lugar y este lugar yo ya lo conocía. ¿Será que se relaciona con este ajustador que ya ha tenido una experiencia? ¿O es otra cosa? Lo que yo pienso Ajá, es que creo que a veces puede serlo. No necesariamente, porque también existe esta cuestión de lo que eh, discierno yo, creo yo, que en la psicología se aluden al subconsciente. Es decir, a cosas que hemos experimentado, pero que no necesariamente teníamos la cámara grabando, si queremos entenderlo así. Es decir, registros de la experiencia, el mentado de vu, registros de la experiencia que se parecen a algo que hemos vivido antes, pero que no teníamos la plena conciencia de estarlo viviendo. Yo creo que también puede ser eso. Entonces, pero yo lo que creo es que desde que tiene experiencia en otra mente de tipo mortal como la nuestra, a veces puede ser algo así también, pero aquí es bien importante hacer una reflexión. Se nos dice que ningún ajustador, excepto el de Micael cuando vino como Jesús, ha servido dos veces en la misma esfera. ¿Y por qué dicen que excepto el de Micael? Porque sirvió en la mente de Melquisedec también. Pero el de cualquier otro de nosotros, hasta el momento de la revelación, y eso también cabe aclararlo porque eso también no significa que nunca más pueda volver a pasar, desde que ya pasó una vez, nos habla la posibilidad de que si a lo mejor viene un hijo dainal, o un hijo abonal, o un hijo magisterial, o como sea, tal vez ese mismo ajustador personalizado pueda servirle, no lo sabemos, pero lo que sí se nos dice es que un ajustador no sirve dos veces en la misma esfera. Pero desde que nuestra experiencia de la vida material puede ser semejante, a lo mejor nuestro cerebro, nuestra mente completa el recuerdo y dice, ah, mira, este ya lo viví. Puede ser. Eso es lo que yo creo, pero está al discernimiento. Bueno, si no tenemos preguntas, vamos a seguirle. A darle átomos, porque no salimos todavía del 26. A ver si acabamos hoy. Bueno, para acabar, no todavía faltan dos. En la sección 7 eh, nos hablan de que en algún momento, ¿sí? Empezará el verdadero estudio. O sea, ya hemos recorrido todo el camino hasta Ubersa. O sea, dense un quemón. Es enorme el camino, pero en algún momento nos dice que empezará el verdadero estudio y el real esfuerzo mental para el logro más, para el más duradero esfuerzo espiritual.
O sea, si ahorita se nos queman las 2 neuronas que están activas, o sea, imagínate mi corazón, hay que hacer el esfuerzo que está a nuestro alcance, no nos exijamos cosas imposibles. Haz el esfuerzo por lo que está al alcance de tu comprensión, de tu sensibilidad, de tu conocimiento, pero hagamos ese esfuerzo, mi corazón. Como decía hace un ratito, hay que echar a andar la ardilla, ¿sí? Porque el usar la inteligencia nos lleva a desarrollar la inteligencia. Porque todo lo que nosotros ahorita nos parece complicadísimo, nos están hablando de que en Abona comenzará ese verdadero esfuerzo intelectual para el verdadero logro espiritual. O sea, solamente para mí es un gran guiño a, mira, corazón hermoso, haz lo que puedas ahorita, porque eso ya complace a tu Padre. Te ha dado un maravilloso don, úsalo. No, no se nos está diciendo, haz esto, 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 simio, borracho. O sea, se nos está diciendo, usa tu don, mi corazón. Entonces, lo que nosotros podamos, entendamos, ese esfuerzo realmente, mi corazón hermoso, satisface al Espíritu de Dios que mora dentro de ti y también deleita a tus ángeles guardianes. Porque nos han dicho que ellos se deleitan observando cómo nos esforzamos. O sea, y yo entiendo eso a un nivel que no puedo transmitirte. Solamente te puedo decir que desde que soy niño, a mí me gusta observar a la gente que hace algo con dedicación. Siento que me hormiguea todo el cerebro y lo he sentido toda mi vida. Cuando yo observo que alguien que no se sabe observado se dedica y lo hace meticulosamente, a mí me hormiguea el cerebro. Yo siento que es algo parecido a lo que a lo mejor nuestros ángeles ven cuando nos dedicamos cuando nos esforzamos para lo bello, para lo bueno, para lo verdadero. También los deleitamos a ellos. Pero el mismo Espíritu de Dios que mora dentro de ti se deleita con tus verdaderos esfuerzos. Entonces solamente es una reflexión en relación a eso, ¿no? Y bueno, también hay esto de los 7 circuitos de Abona y la revelación gradual de Dios. Esto lo vimos cuando recorrimos el documento 26, entonces me lo voy a saltar. Les cedo la palabra, que si la quieren tomar, y si no, ahora sí vamos a la última sección, que es la sección número 8. Sí, bueno, les hablaba de los dioses, ¿no? Aquí volvemos a retomarlo. Solo los dioses pueden juzgar la posesión espiritual, el verdadero estado espiritual. Esto es algo que nosotros necesitamos tener siempre presente en nuestra evaluación, tanto de nosotros mismos como de nuestros semejantes. Debemos de tener mucha precaución en tratar de definir o determinar el estado de logro espiritual de una persona, porque nos lo afirma la revelación. Solo los dioses pueden hacer esto. Ninguna criatura de ningún estado, ni los más bajos como nosotros, ni siquiera los altísimos supernafines pueden hacer esto. Solamente nuestros creadores pueden hacer esto. Entonces, nosotros podemos juzgar muchas cosas de nuestros semejantes y de nosotros mismos. Verdaderamente y con realidad y con verdad podemos hacer esto. Pero el estado y la posesión del logro espiritual, tanto personal como de nuestros semejantes, no podemos pretender ser jueces de eso. Y esto es algo que debemos de tener bien presente. ¿Sí? Bueno, también se nos brindan estas curiosidades sobre el aparente fracaso del logro de la deidad. Sí, o sea, en esta sección número 8, pues
se nos habla, ¿no? Que nosotros podemos equivocarnos, fracasar en la aventura, de tener errores en el servicio, no solo aquí, mi corazón, pero les repito, esto no es para decir, ah, entonces ni me esfuerzo, porque de todos modos voy a seguir fracasando ahí arriba. No, porque esos esfuerzos que haces aquí te van a servir para niveles más altos de responsabilidad y de servicio. Si no me esfuerzo aquí lo suficiente, tendré que volver a tomar, es como el que repite el año de primaria o de secundaria, o sea, qué feo, ¿no? Porque ya no es desafiante, ya me aburren las clases, porque esto ya lo vi, ¿viste? Entonces, acuérdate que estos son ejemplos grotescos, no te estoy hablando de hecho que esto pasa ya, pero sí que no vamos a pasar a la lección 2 cuando hemos fracasado en el examen de la lección 1. Porque nosotros no vamos a avanzar por dedazo, no vamos a avanzar porque le caigo bien a mi examinador. Acuérdate que estamos hablando de seres divinos y que ellos no actúan arbitrariamente, ellos siguen órdenes y que ellos mismos son supervisados. O sea, no es algo así como que, ay, me puedo brincar esta lección, ¿verdad? No. Y si crees que puedes, he ahí el sofisma de Lucifer. Bueno, yo creí que era la última sección, pero no hay otras. Pero de las otras solo tengo singularidades. Entonces le cedo la palabra por si queremos hacer preguntas, reflexionar sobre esto. Avanzamos. En la sección número 9 se nos habla acerca de la poesía espiritual. O sea, dense un quemón de esta belleza. O sea, nos dicen lo que nosotros usamos, la poesía es un esfuerzo por discernir estas cosas de valor, incluso no podemos decir espiritual realmente, en el sentido verdadero de lo que es espiritual, pero si discernimos que lo morontial ya es lo espiritual para nosotros, es el valor por la conquista de la comprensión de la mota morontial en el sentido más elevado, porque también hay poesía que es basura, así como hay música que es basura, así como hay arte que es basura. O sea, estamos hablando del sentido más elevado de la poesía, es el discernimiento o el esfuerzo humano del intelecto humano por darle voz al alma. Esto está bien cabrón, ¿sí? Y esto trasciende nuestro propio lenguaje muchas veces, ¿sí? Entonces, pero se nos habla aquí de que el poema más grande escrito de todos los tiempos es esa criatura mortal que asciende desde el fango de la oscuridad espiritual hasta las alturas de la gloria de la presencia del Padre Universal. O sea, todo ese camino que recorremos es un poema espiritual. O sea, date cuenta qué belleza. Y esto aparece en esta sección 9 del documento 26. O sea, la idea de esto como poema, esta es poesía de Dios el Supremo. Es una cosa bellísima. O sea, todos estos esfuerzos que en este momento parecen insignificantes, cuando vemos todo ese camino, hemos escrito un libro que se va a la Biblioteca Suprema y es un libro de poesía. O sea, es bellísimo mi corazón. Simplemente te lo dejo ahí. En la sección número 10 es una cosa muy bella porque en estas curiosidades que se nos brindan en la sección 8 de los que fracasan en el logro de la deidad, en alguna de las fases de este logro de la deidad, se nos habla de que los que fracasan discerniendo al Espíritu infinito y al Hijo eterno, lo único que pasa es que no avanzan, pero los que fracasan discerniendo al Padre, los rebotan a Ubersa, es decir, salen de abona, ¿sí? Pero no es una cosa, no es un castigo, es, los mandan en misión de servicio y esto es bello, o sea, es que es tan hermoso porque se vuelven ministros comprensivos, amorosos de estos mortales en un estado inferior
justamente por la experiencia de su propio fracaso. O sea, esa experiencia de haber fracasado en la aventura del discernimiento de la deidad los hace, si cabe, todavía mucho más misericordiosos de lo que eran, mucho más pacientes, mucho más amorosos, mucho más comprensivos de las dificultades que tenemos como criaturitas para discernir la majestad de la deidad. O sea, es una cosa bellísima. Entonces, ellos regresan a los universos del tiempo y el espacio a Ubersa para un ministerio especial. O sea, date cuenta, esto no es ningún castigo, mi corazón. Esto es una forma que habla otra vez del inmenso amor que Dios tiene por nosotros. Porque nos manda estos ministros que traen una nueva carga de paciencia, de misericordia, de amor, de maestría, porque ya han tenido experiencia en Abona, que es en el universo eterno. Pero cuando fracasan en el discernimiento del Padre, regresan a Ubersa como un tipo especial de maestro. O sea, es bellísimo, simplemente es precioso, es precioso. Y claro, o sea, esto es un consuelo, más no una justificación, ¿no? O sea, no es así como que, ah, entonces no le voy a echar tantas ganas porque yo quiero ser ese maestro especial. Forma parte de eso que a lo mejor tenemos que vivir de acuerdo al programa de nuestro propio ajustador del pensamiento. Porque ellos salen de su esfera natal, que es una de las esferas del Padre, instruidos con este plan. Y que solo Dios el Padre y el ajustador del pensamiento, que es su espíritu, conoce ese plan. Es decir, ninguna inteligencia en el universo puede pretender decir, yo conozco el plan de tu ajustador, bandera roja si te topas con eso, porque nadie lo sabe, solo tu propio ajustador y el Padre Universal conocen ese plan. Entonces, esto no es algo que uno pueda decidir, que uno pueda, no. A lo mejor forma parte de la experiencia que está planificada para ti, pero simplemente es un consuelo, porque si llegase a pasar, como ya estamos curados de espanto, es decir, ya somos inmunes al fracaso, volvemos con una fuerza renovada a ministrar en Ubersa, pero no es que no volvemos a intentar la aventura, ¿eh? Porque este servicio renovado nos capacita para volverlo a intentar más adelante. Y lo que nos dice Urantia es que nadie fracasa dos veces. Pero como, ¿por qué podrías fracasar a esas alturas y no discernir al Padre? No, eso no queda claro, o sea, no nos explica. Yo no lo veo. No nos dicen claramente por qué estas cosas son ya de un orden espiritual tan profundo que realmente trasciende. Es como estas cosas que hablamos del infinito, ¿no? O sea, mientras no tenemos una realidad de estado, de conocimiento, de experiencia y una serie de etcéteras, intentar entender eso realmente está más allá. Pero sí nos dice que es posible y que pasa a veces. Tampoco nos dice que es tan frecuente, ¿eh? O sea, nos dicen alguno de ustedes falla, ¿no? Pero no es así como que fallan en masa, o sea, no, alguno falla, ¿no? Y como también se nos revela que generalmente ascendemos en grupitos, por lo menos de dos, que cuando uno falla y el otro no, en esta aventura del Padre, no se le permite al otro volver con él, porque eso es lo que generalmente quieren hacer. Al otro se le instruye a avanzar digamos, al que fracasa, entre comillas, regresa solo, pero acompañado de un supernafín. Esto es lo que nos revela, ¿no? Pero por qué o cómo, no nos dicen, yo creo que no nos pueden decir, porque aunque pudieran no lo entenderíamos, pero no se revela. Simplemente nos habla de estos hechos de la experiencia posible de nuestra ascensión, ¿no? Pero no se nos dan detalles. Y bueno, ahora sí, por último, del documento 26, o sea, para que se den cuenta, ¿no? O sea, apenas ya se nos acabó el tiempo, casi no salimos del primero, ¿no? Esto creo que sí lo abordamos el día que vimos este documento, lo de los tres reposos.
que existen sueños que forman parte de una configuración, por ejemplo, nuestro sueño aquí en la Tierra, que es para renovar la energía material, para renovar un poco los ajustes del flujo de la energía mental y morontial. Nosotros vivimos sueños de transición y se nos habla, simplemente recapitulando rápido, que son tres grandes sueños, ¿sí? Pero que estos sueños son tan radicales que no son comunes, o sea, solo hay tres. El primero es la muerte que nosotros experimentamos aquí, porque cuando despertamos somos verdaderamente otro ser, o sea, cambiamos casi radicalmente. Es como el gusano que se vuelve mariposa, o sea, solo porque ahí trae el gusano chiquito en el centro, si no jamás te imaginarías que fue gusano, ¿no? Entonces, son sueños de profunda transformación y se nos dice que son tres: el de la muerte, después el que vivimos para pasar de Ubersa, es decir, de los universos del tiempo y el espacio, al primer circuito de Abona, es decir, al universo central y eterno, ese es el segundo, y luego el que vivimos y experimentamos para pasar del último circuito a la isla central del paraíso, es el tercero, Es el descanso eterno. que es el reposo ideal, el reposo de la eternidad, o sea, el último que vamos a vivir, la última transformación radical que vivimos, ¿no? Pero que todos los demás sueños, por así decirles, son de ajuste, no vivimos cambios tan drásticos como si en estos tres, solo era una puntualidad aquí. Bueno, ¿queremos decir algo? ¿Queremos abordar, hacer preguntas? ¿No? Bueno. En el documento 27 solamente quedó lo de la adoración, y aquí abordo lo que preguntabas, hermano. Les recomiendo que vayamos y releamos la sección 7 del documento 27, porque habla muchas cosas bellísimas en relación a la adoración. Página 303, hay algo ahí que yo señalé que es un parrafito bien bello que necesitamos observar, pero pues nos habla, ¿no? De cómo en lo alto nosotros tendremos que ser quitados de adorar porque nos causa un placer, o sea, es el placer espiritual de estar ahí en el éxtasis de la adoración, y casi que nos tienen que decir, a ver, a lo que sigue, hay una orden de serafines o de seconafines, terciafines, no recuerdo bien, que se encargan de disolver las asambleas de adoración, porque si no, ahí nos quedaríamos en éxtasis. O sea, así como nosotros ahorita nos puede extasiar cosas materiales, placeres físicos, o sea, y quisiéramos nosotros quedarnos ahí, no sé, para los que disfrutamos mucho dormir, ay, es que yo quisiera solo dormir. O sea, tenemos nuestros placeres, no comer, dormir, ciertas cosas, ¿no? Y que tenemos que hacer algún esfuerzo por no estar haciéndolo siempre. O sea, imagínate esto al nivel espiritual. O sea, que en algún momento será de tan placentero y tan maravilloso que será como una santa adicción, ¿no? Que vamos a tener, y que hay hasta una orden de ministros que tienen que disolver las asambleas para que hagamos lo que tenemos que hacer. O sea, que no estamos, y esto también arroja mucha luz a que creemos que ya estar con Dios es estarle cantando todo el día y adorándolo con nuestras arpitas. O sea, eso forma parte de lo que tenemos que hacer, pero no por mandato, sino porque se va volviendo una necesidad, estos niveles elevados de adorarlo, ¿sí? Entonces, son detalles muy bellos, y aquí me gustaría darles también un bocadito, porque hay una canción que a mí me gusta muchísimo y me inspira mucho, cómo aún a nuestro nivel tenemos esta lealtad al deber, esta lealtad, o sea, yo quisiera quedarme aquí en tus brazos todo el día, pero tengo que ir a trabajar. Se llama Isaura, de Joao Gilberto. Es, es una cosa bellísima, o sea, porque
sí, o sea, estoy en los brazos de mi amada, no quisiera irme de aquí, tú me lo estás pidiendo, pero entiendo, o sea, tengo que trabajar porque me perjudica si no hago también eso. Pero si tú quieres, aquí me quedo, ¿no? Pero es esta hermosa lealtad al deber, ¿no? O sea, aún con lo pequeños, imperfectos que somos, ya tenemos esas cosas. Eso es una cosa muy bella, porque si no hubiera un espíritu que nos llama al deber, nos quedaríamos ahí completamente abandonados al placer, nos volveríamos un hongo parásito montado en algo, ¿sí? Pero no, tenemos esta sed espiritual de avance, de progreso, no nos podemos quedar estancados y cuando lo hacemos, hermanos, sufrimos terriblemente la experiencia. Aquel que se entrega irrefrenadamente a los placeres y solo al placer, se empieza a volver pesado y feo. Y bueno, pues nos habla también de que es la autoexpresión sublime, ¿no? O sea, esta forma viviente de adorar también se vuelve en en la expresión de la personalidad, ¿no? Nos habla también que existen lugares y horarios establecidos en el paraíso para la adoración. Aquí mi corazón, yo siento que son guiños, ¿eh? Porque también nosotros, con esta libertad de culto que nos da el Espíritu de Dios, porque Jesús no nos dijo, lo adoraréis a esta hora y en este lugar, jamás. Pero desde que aparece en la revelación, yo creo que sí podemos nosotros, de forma libre y sin querer obligar a otros a hacer lo que nosotros hacemos, empezar a establecer estas cosas, porque habla de disciplina espiritual. ¿Sí? Ciertos horarios, ciertos lugares en donde definitivamente adoro. Y también se nos echan guiños, que un lugar en donde la adoración se da de una forma mucho más profunda es en contacto con la naturaleza. Esto sí se nos dice. Pero no se nos dice, vete aquí o hazlo allá o vete, métete a Cuyá. No se nos dicen esas cosas. ¿Sí? Eh, Hay una cosa bien hermosa porque hace un ratito hablábamos de que esta compartir, no solamente nosotros recibimos de lo alto, sino nosotros también desde que nos habita un ajustador del pensamiento que viene del Padre, nosotros podemos en momentos por lo menos ser esa voz de la sabiduría y hay serafines que siempre están atentos a nuestra voz, porque cuando nuestra palabra le da voz a la sabiduría de Dios, ellos toman nota. O sea, la sabiduría no solo viene de lo alto, y esto es una cosa muy hermosa, porque y repito, desde que nos habita un ajustador del pensamiento, cuando nosotros tenemos una relación profunda con ese espíritu también puede hablar a través de nosotros. Por eso es que se nos invita a no descartar la verdad divina solo porque venga aparentemente de un vehículo humano. No es el yo el que está hablando, puede ser Dios, y esto tampoco significa que siempre Dios habla a través de nuestra voz, ¿eh? Porque hay un yo imperfecto ahí. Pero a veces, ese hermano que ni te lo esperas, que ni a lo mejor ni está en el camino consciente de espiritual, puede darte el mensaje de Dios. Ojo y atento, ¿eh? Porque si conoces la verdad, conoces su aroma, el aroma de lo divino. Entonces, pues nos habla también de que muchos de estos seres que tienen un estado inherente de perfección, que han nacido, por así decirlo, o son originarios de las esferas altas, muchas veces no comprenden muchas de nuestras emociones evolutivas. Por eso es que todos estamos en enlace, mi corazón. O sea, siempre habrá un intérprete de lo que nosotros somos, pero aquí también es importante discernir que eso forma parte de lo que nosotros abonamos al universo. Hay cosas que nosotros sentimos solo por nuestro origen, ¿sí? Y por todos nuestros desafíos y por todas nuestras experiencias. Entonces llega un momento en el que estos seres que no tienen esa experiencia, y hablo de criaturas, no hablo de Dios, ¿eh? Hablo de sus criaturas elevadas.
Muchas veces no comprenden esas emociones, pero siempre habrá alguien que les instruya en esas emociones. Y esos alguienes son esos mortales que han alcanzado la perfección divina e incluso el abrazo de la Trinidad del Paraíso, que les pueden hablar en su idioma para hacerles tratar de entender nuestros sentimientos. Es una cosa muy bella, mi corazón, porque esto no significa que somos incomprendidos. Esto significa que hay seres tan elevados, de un origen divino, que les cuesta trabajo comprender con ciertos aspectos de nuestra vida emocional, ¿no? Y que pues la adoración generalmente se hace en asambleas muy grandes, ¿sí? Y que se le adora de una manera, porque también hablan de una técnica perfecta de adoración o una técnica divina de adorar, ¿sí? Que si nosotros decimos, ¿y cuál será? Yo la quiero aplicar, corazón, se nos ha dado, remítete al gran maestro. Él a esta técnica le llamó el reposo de adoración. No nos dijo que hiciéramos algo en particular, simplemente nos invitó a estar en comunión completa con el Espíritu de Dios que mora dentro de ti. Es ese reposo. No hay que hacer algo particular, ir a algún lugar, a alguna hora. Si bien hay ideales de eso, la revelación no es cuadratura dogmática. Se nos habla de esto solo para que nosotros empecemos a discernir estos momentos importantes para aplicarlos, pero acuérdate que así como a ti te ha dado libertad espiritual de elección de estas cosas ahora, Dios, también tú tienes que ofrecerla a tus semejantes. Es decir, si tú empiezas a tener cierta disciplina, ciertos lugares, no esperes que los demás hagan lo mismo, porque eso es dogma, eso es canon, y eso no es de Dios, mi corazón, eso es cosa de hombres. Puede servirte a ti, puede ser una cosa que a ti te gusta mucho, que a ti te maravilla, que tú hayas encontrado resultados maravillosos, una hora perfecta para estas cosas, pero no esperes que los demás hagan lo mismo que tú. Puedes compartirlo como un dato experiencial, como si se presta, si se da, pero muchas de estas cosas estoy seguro de que solamente tú y tu espíritu lo sabrán. Pero que bueno, en algún momento estos adoradores del paraíso adoran de una manera hasta que sienten que el corazón divino ha sido completamente complacido. Y entonces ahí es en donde la asamblea solita se disuelve, ¿no? O sea, hablan de una pulsación del corazón divino que todos disciernen y entonces ya está satisfecho nuestro creador, entonces ya nos podemos ir, ¿no? O sea, que no siempre nos tienen que disolver, ¿no? A veces la asamblea se disuelve solita cuando este corazón divino pulsa de alguna manera que los adoradores dicen, ya, lo logramos, está complacido el corazón de Dios. Y entonces ya podemos, nos disolvemos y seguimos a nuestro deber. Es muy bonito, es muy hermoso. Entonces, esto mismo yo creo que de alguna manera nosotros lo experimentamos en ese reposo de adoración. Sí, o sea, porque es un descanso ideal, es un regenerar las energías, nos da algo que el sueño no puede darnos, el sueño de la carne. Nos restituye la energía, nos renueva la energía, nos da fuerza, o sea, pero esto es algo que tenemos que ir descubriendo por propia experiencia. Porque si tú me dices, no, es que mi hermano me dijo que tenía que renovar la energía, pero yo siento que me siento bien cansado, corazón, lo que cada uno de nosotros experimenta es bien particular. Pero cuando compartimos esa experiencia de adorar, resulta que encontramos muchas cosas en común. Y algo que yo te puedo decir de mi experiencia personal es que cuando yo necesito fuerzas de cualquier orden, yo sé que mi espíritu es energía pura y si voy a él, obtengo esa fuerza. Pero no te estoy diciendo, tú tendrías que obtener eso, no, te estoy hablando de mi experiencia, ¿sí? Entonces, si de repente siento que, ay, porque muchas veces creemos que necesitamos algo de otro orden,
Acuérdate que el espíritu es energía pura, que renueva tu mente, fortifica tu cuerpo, te da muchas cosas, pero esto claro que no va a sustituir al alimento, ¿eh? O sea, tenemos que mirar estas cosas con discernimiento, pero estoy hablando de casos especiales. Ahí hay una fuente pura y prístina de energía infinita en ese espíritu, porque es energía pura. Eso es lo que revelan del ajustador del pensamiento. Entonces, pues también de alguna manera sentimos que el corazón de Dios se complace en algún momento, porque si no, ahí nos quedaríamos, ¿no? En ese reposo por siempre. Pero no, en algún momento decimos, ya, ¿no? Entonces, ese ideal, porque ahí no hay tiempo, ese ideal lo vas encontrando cada día, conforme dedicamos un espacio diario a ese reposo, que no es meditación, solo para agregar. Y bueno, hablan de una satisfacción suprema y de una plenitud de adoración que eventualmente alcanzaremos, pero yo creo que en relación a lo que nosotros podemos entender y aplicar de la adoración, con esto es más que suficiente, pero les invito a volver a la sección 7 del documento 27, porque hay un gran tesoro aquí, un gran, gran, gran tesoro. Y bueno, se nos dio el tiempo y no me gustaría irme más allá. Todavía tengo del documento 28, que es el último, tengo de la sección 5 en adelante, pero este igual lo podemos dejar pendiente, lo tengo anotado porque es un resto. Estos son un montón de cosas en relación a la filosofía, ¿sí? Y nos llevaríamos fácilmente, fácilmente otra hora, pero lo podemos dejar hasta acá. Yo creo que ha sido bastante nutritiva nuestra reunión del día de hoy. Y pues, como siempre, les agradezco muchísimo esta oportunidad maravillosa para poder aprender juntas de estas cosas tan bellas, inspiradoras, y espero que nos vayamos con bastante tareita, que no sea algo abrumador, sino hoy me doy un tiempito para estudiar esto, para reflexionar sobre aquello, para verdaderamente meditar sobre estas cosas, para preguntarle a mi ajustador. Hay muchas cosas bien profundas y bellas que vimos hoy, mis corazones, pero como dice nuestro amado Maestro con su infinita sabiduría, somos como jarras de agua y una jarra de 1 litro no puede contener más que 1 litro. Entonces, cuando nos bebamos esa agüita, podremos meter otro litrito. Gracias, mis corazones. Adelante, ¿cómo se sienten? ¿Cómo se van? Por favor, tomen la palabra. Hermoso como siempre todo lo que transmites. Realmente captas toda esta sabiduría del libro, que lo transmites de una manera que parece que ya has estado ahí. Sí, y me encanta, porque lo dices con una certeza tal que invita a que uno también ese amor por toda esta convivencia con el Padre. Muchísimas gracias. Sin duda has dejado mucha tarea y hay que llevarla a cabo y continuar con esta adoración y con esta convivencia con nuestro hermano mayor, que es el que finalmente nos va a llevar al Padre. Muchas gracias. Yo también me voy muy agradecida. Yo quisiera compartir en esto de la adoración, que pues a mí luego me pasa que, bueno, todavía tengo que trabajar en ello, pero si tengo como muchos pendientes ese día, me cuesta muchísimo, ¿no? Y si ese día, no sé, es de descanso, por ejemplo, bueno, esta semana, ¿no? Que me la he tomado como de adaptación, muy libre y todo, como que eso me permite relajarme y me parece que es algo, al menos para mí, crucial el estar como relajada, pues para poder como conectarme, ¿no? Eh, Creo que para mí, bueno, yo definiría esto como, pues como un silencio amoroso, no, no sé, ¿no? Que simplemente no hay pensamientos, pero tampoco hay una intención como en la meditación de observar, ¿no? Y también pues yo lo relacionaría con la gratitud, o sea, como sentirme profundamente agradecida con Dios
¿no? Por todo lo que me da, por esta vida, por esta existencia. Y le lanzo ese agradecimiento, ¿no? Y entonces es como, ay, bueno, es muy bello. Es muy bello como permanecer en ese estado, ¿no? Y lo mismo me pasó cuando llegamos a San Cristóbal, que al principio mi rutina era como muy tranquila, sobre todo cuando llegamos ahí al fraccionamiento. Y me acuerdo que había veces que yo empezaba a meditar, creo que era de 6:30 a 7:30, ¿no? Y esa meditación como que se convertía en adoración y decía, ay, ¿en qué momento pasó una hora, no? Y luego decía, bueno, pues ya hasta aquí le dejo, pero yo por mí pues me seguiría, ¿no? Pero bueno, creo que yo tengo que conectar más tal vez con esa relajación o tal vez hacer meditación antes, cuando tengo días muy ajetreados, porque no, o sea, me cuesta muchísimo y por lo general me quedo en la meditación. Entonces, bueno, quería compartir eso y muchas, muchas gracias por la sesión de hoy, Acual. Gracias. Sí, muchas gracias. Me voy más completo. De alguna manera siento como que me quedo a la mitad cuando leo solo, pero ya con ustedes ya me voy más completo, más lleno. Entonces, muchas gracias, hermano, por tu esfuerzo. Sí, pues yo también muy agradecida y me quedo con esta enseñanza de la búsqueda de la perfección, que sabemos que pues no está fácil alcanzar aquí mucho, pero pues es una guía, es un propósito, es una cosa a alcanzar. Entonces eso me parece muy bello y pues bueno, es una belleza esto. Y me gusta también mucho como dice Mari, esta emoción con la que nos compartes y esta certeza que nos hace estar más seguros de lo que estamos conociendo. Gracias. Qué hermoso. Muchísimas gracias, amadas hermanas, amado hermano. Gracias por este hermoso momento. Nos vamos bien nutriditos y queda ahí pendiente este documento 28, que solo es de la sección 5 en adelante, pero pues también hay mucho juguito ahí, hay que exprimir la naranja. Las primeras 4 partes las analizamos en su día, ¿no? Esto que abordamos hoy, eso es eso que no nos dio tiempo, que si se dan cuenta no es todo, pero pues solo con el 26 casi nos echamos las 2 horas. Pero bueno, muchísimas gracias, amados hermanos, que la paz de Dios sea con ustedes. Gracias, amado Padre, por tu abrazo, por tu guía, por tu hermoso espíritu que nos muestra toda esta belleza, esta emoción para nuestra alma, esta certeza de continuidad en la verdad y en la luz. Muchas gracias, amado Padre, por llevarnos por la senda recta que nos lleva a la semejanza hermosa con tu espíritu. Gracias, amados hermanos. Sigamos teniendo una hermosa noche, una bellísima semana y nos vemos el próximo, bueno, ustedes que están aquí, el próximo dominguito, que tenemos también un documento, pero enorme. Entonces, nos vemos el dominguito y para los que ven esto en retransmisión, el martes. Que ahora sí vamos a ver, para que sepan de una vez y tomen nota, vamos a estudiar el documento 29, que son los directores del poder universal, que es otra cosa, otra cosita también que tenemos ahí que tener presente, pero esto se cuece aparte. Lo de nuestros hermosos ángeles por ahora queda en pausita porque hay mucho más que saber de ellos, pero pues ha sido de gran inspiración, estos grandes y perfectos ministros que nos llevan a querer imitarlos a nuestro nivel y en nuestra posición en la tierra, hacer lo mejor posible, así como ellos lo hacen perfectamente allá, nosotros nos esforzamos por hacerlo mejor. Gracias, amados hermanos, hermosa noche y que la paz sea con ustedes. ¡Ay!